Y en medio de esa lectura, de pronto una luz sumamente brillante entró por la ventana frente a mí donde estaba acostado. ¿Has pensado alguna vez que Dios te habla? ¿Has soñado con Dios? ¿Estás convencido de que Dios te habló y te da miedo hablar de ello? Quédate conmigo esta noche en El Mensajero No Es Importante. Porque eso que tú viviste, lo viví yo. ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado tener esta experiencia y nos llenamos de miedo porque creemos que nos van a decir locos, que estamos confundidos, que tuvimos un mal momento o una pesadilla? Que no te dé miedo hablar de todas aquellas cosas que están por encima de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, pero que no te dé miedo hablar de Dios. Yo quiero compartirte mi experiencia y le agradezco al Mensajero No Es Importante que me dé la oportunidad de hacerlo contigo. Siempre he sido una persona escéptica, sobre todo en mi época de universitario, en donde era todavía más complicado tener como una convicción de fe o una convicción religiosa, en donde tenía más una tendencia y era más proclive a aquellas cosas que se generaban a finales de los 80s, que eran los movimientos estudiantiles con tintes socialistas y que pretendían cambiar el mundo a través de una revolución. Entonces imagínate, acostado, dormido, y que en mi caso yo siempre lo he dicho y lo voy a sostener, despierto, leyendo un libro que jamás voy a olvidar su título: El pensamiento de Salvador Allende. Imagínate si sabes quién es Salvador Allende. Fue presidente de Chile, llegó a la presidencia e instauró el socialismo en Chile. Fíjate nada más lo que te estoy hablando. Y en medio de esa lectura, de pronto una luz sumamente brillante entró por la ventana frente a mí donde estaba acostado. Pero una cosa brillante, es indescriptible. Y durante muchos años he pensado en cuántas experiencias me tocó leer, escuchar, de gente que decía ver una luz brillante y lo que esto les representaba. Jamás podré olvidar esa luz brillante, blanca con una intensidad como no tienes una idea, que pudiera decirte que era una luz cegadora, pero a la vez podía ver. Lo que más me impresionó es que yo juro y perjuro que estaba despierto. Estaba leyendo ese libro del pensamiento de Salvador Allende, de la editorial Fondo de Cultura Económica. No se me olvida porque marcó mi vida un antes y un después. Y esa luz brillante se adueñó de todo el espacio donde yo estaba. Pero lo más impresionante fue de pronto escuchar una voz con una gran autoridad, una voz fuerte, que me habló y lo primero que me dijo parecía que estaba leyendo mis pensamientos. Intenta moverte, no vas a poder. Después de que escuches lo que yo quiero decirte, vas a poder moverte. Y así fue. Quedé paralizado totalmente de pies a cabeza, pero podía ver claramente y escuchar claramente. Y para no ser presuntuoso en esta experiencia, siempre termino diciendo que fue un sueño. Si quien lo quiera tomar como un sueño, vaya, así lo tomo. Sin embargo, estoy convencido que lo viví despierto y esa voz me empieza a hablar y me empieza a decir que tengo que escucharle, porque yo tengo que llevar el mensaje de Dios, que tengo que llevar ese mensaje de Dios como en su tiempo fue por Judea. Y me empieza no a ordenar, pero su voz era así, a decir una serie de cosas sobre compartir la palabra de Dios. Tengo que confesar que yo estaba lleno de miedo, estaba sumamente impresionado. Quería que ya terminara ese momento. Tengo claro esa voz que me hablaba en un idioma que yo
jamás había escuchado. Abunde Bashmaya. Sin embargo, lo podía entender claramente. En mi mente, cada palabra la podía entender como si me estuviera hablando en español, pero no me estaba hablando en español. Aikana de Bashmaya. Adelantándome, después de muchos años descubrí que esa voz que yo escuché Sunkana Yaumana. era en arameo. Bashbuklan. Y de verdad que fue impresionante porque Daf Hnan. en ese tiempo yo era estudiante universitario y vivía con una hermana. Cuando vivo toda esta experiencia, que no quiero alargarme mucho en ella porque quiero, a través del mensajero, no es importante ir dejando testimonio de esto que me ha tocado vivir. Pero cuando al fin termina esto, que tengo que escuchar lo que me dice esa voz que yo debo de escuchar y que era un llamado de Dios, me levanto despavorido y voy, y ni siquiera tuve la precaución de tocarle la puerta a mi hermana. Estaba ella con su esposo en su cuarto y pues de manera brusca irrumpí y la desperté, y entre llanto y miedo y todo, y le dije lo que me acababa de pasar. No voy a olvidar que mi hermana volteó y me vio y me dijo, eso te pasa por no ir a misa. Esa fue la respuesta. Pero yo estaba incrédulo, en shock, con mi pulso a todo lo que daba, y me volví a salir de la recámara de mi hermana y me fui a la sala donde yo había vivido esta experiencia, y yo no quería perder detalle y empecé a escribir justamente lo que acababa de vivir en ese momento, todo aquello que acababa de escuchar y que estaba muy, muy fresco en mi memoria, en mi piel, en mis emociones. Y mientras escribía, ocurrió algo más. Empecé a ver una serie de pequeñas figuras o de pequeños, ¿cómo decírselos? Eran como si fueran unas pequeñas esferas sumamente brillosas. Y mientras yo escribía esta experiencia que viví, esas esferas revoloteaban por donde yo estaba. Cuando yo terminé de escribir el testimonio que hoy te comparto y que podré irte diciendo poco a poco qué fue lo que sucedió, qué fue lo que viví, esas esferas desaparecieron cuando yo terminé de escribir. Y te puedo decir que esa fue la primera experiencia que tuve con este llamado de Dios, y que tengo, yo creo, más de 30 años en la búsqueda de encontrar una explicación y la verdad a aquello que me pasó y que me llevó a muchos caminos. Y te aclaro, si tú lo has vivido, sentido, pensado, no soy diferente a ti ni a nadie. Soy igual que tú. Si lo quieres remitir al concepto de la conducta y del pecado, pues quizás soy mucho más pecador de lo que puedas imaginar. Y siempre mi pregunta fue ¿por qué a mí? Y créanme o créeme, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, sé que seguramente te intriga porque te gustaría ver mi rostro y que sea de carne y hueso el testimonio que te comparto. Pero fui comprendiendo que lo más importante de todo no era el mensajero, sino el mensaje. Y fue un caminar, y ha sido un caminar de muchísimos años en torno a esta experiencia. Esa primera experiencia que yo viví y que me marcó para siempre y me marcará hasta el último de mis días. Y eso me llevó a muchas dudas, a muchas preguntas. Recuerdo que un día yo estudiaba fuera de mi lugar de origen, llegué a mi casa apresurado y le pregunté a mi madre que si, ¿dónde estaba la Biblia, aquella que había en la casa? No le di explicaciones y me dijo, por ahí debe estar en el librero. Fui y la busqué. Me impresioné tanto que la abrí al azar y lo primero que me encuentro es un mapa de Judea. Y dice en esa parte de la Biblia que abrí que Cristo había recorrido esos lugares.
Fue más mi impresión, de tal manera que hojeé la Biblia al azar otra vez y veo un pasaje que dice que Dios le había hablado a un hombre, no me acuerdo si 2 o 3 veces en sus sueños, y que le había pedido que entregara su vida a Él y que llevara su palabra por el mundo. Verdaderamente me impresioné. Obviamente eso no se lo conté a nadie. Pasaron años para que yo pudiera hablar, externarlo, excepto un compañero de la universidad que me armé de valor, y en la confianza que nos teníamos le dije lo que me había tocado vivir y que no me dejaba en paz. Lo que yo había escuchado, yo no era una persona que iba, bueno, ni voy a misa, ni mucho menos, no tenía una vida, ni tengo una vida religiosa, aun cuando me formé en un hogar que la tradición ha sido católica, ha sido alguien que no ha practicado esa religión. Lo que me llamó mucho la atención, que mi amigo me dijo con un dejo de despreocupación: yo conozco un grupo de personas, me dijo, en un lugar que hacen oración en arameo. Yo te puedo llevar con ellos. Y te puedo acercar con ellos, y ya después ahí lo que tú decidas, pues será cuestión tuya. Debo decirles que tuve miedo. Y eso se los comparto porque si tú has vivido una experiencia de este tipo, seguramente te aterra el miedo y te llenan las dudas, los temores. Y así es como empieza mi vida en torno a este llamado de Dios. Y me llené de interrogantes y de preguntas y decía, pero yo, ¿cómo voy a llevar la palabra de Dios? Hasta la fecha me pregunto, ¿cómo? No voy a ser sacerdote, no voy a ser pastor. O sea, en esa época de mi vida, con 19 años de edad, o sea, son cosas que no pasaban por mi cabeza. Son cosas que no pasaban por mi cabeza y creo que llegó un momento en el que decidí dejar eso de lado, de no hacerle caso a ese llamado y vivir con el temor de esa experiencia que me abrazó durante mucho tiempo. Esa experiencia, hoy la abrazo con amor, la recibo, la comparto como me di el valor de hacerlo hoy. Lo más cercano después de ese 1989 fue quizá el 2009, que decidí hacer un blog, que era lo que se usaba en aquella época, pero simplemente lo que quise hacer era dejar testimonio por escrito, todo lo que yo había vivido, que no se me fuera de la memoria y que no se fuera tergiversando, que no fuera distorsionándose. Quería dejar testimonio de ello. Pero en ese trayecto empezaron a ocurrir cosas, otras experiencias que me han acompañado a lo largo de mi vida. Pero que si tú tienes una experiencia, la compartas con nosotros. Estoy seguro que no soy el único que ha vivido esto. Y que no necesariamente tienes que ser un pastor, un religioso, un sacerdote, una persona que va a misa todos los domingos, que cumple con todos los preceptos de alguna religión, para que tengas una experiencia de este tipo. Te invito para que nos sigas en todas las redes sociales en El Mensajero No es Importante.